Gracias al Señor. Muy buenas tardes o noches, pero lo principal es Dios les bendiga en primera, palabras más hermosas, ¿verdad? Queremos grabar esta predicación que nos traerá bastante bendición, porque hoy estamos celebrando 41 años de aniversario del Templo de la Hermosa. Pastor Juan Reyna Duque, su servidor. Y queremos dar lugar a toda la gloria, dársela a Dios, porque estos 41 años que hemos trabajado aquí en el templo, nos ha bendecido grandemente Dios. Y queremos darle toda la alabanza. Yo quisiera, antes de todo, cantar un canto, y enseguida pasaremos a un hermano muy querido, se llama Reinaldo García Flores. Él va a darnos el mensaje y esperamos que nos llene del Señor de sus bendiciones en este mensaje. Pero antes voy a cantar este canto. Es la vida de mi alma, mi Cristo, es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Cristo, 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 oh mi Cristo, es la vida de mi alma, es Jesús mi Salvador. Gracias al Señor. Voy a permitir que pase mi hermano Reinaldo García Flores, que nos trae el mensaje. Ponga mucho cuidado el mensaje que va a recibir usted. Nos llenará de gozo, de alegría y de poder para en este tiempo que estamos pasando la crisis de este virus, corona. Estamos pasando esa crisis fea, pero Dios nos ha ayudado. Tenemos la fe que está Dios con nosotros. Por eso dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Ahora bien, voy a permitir que pase mi hermano Reinaldo. Buenas tardes. Les saludo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia y apreciados hermanos en Cristo Jesús, envío un saludo fraternal a todos ustedes en esta ocasión tan especial que se está celebrando el 41 aniversario del Templo La Hermosa, que dignamente pastorea el hermano Juan Reyna Duque, a quien me honro en conocer desde hace más de 53 años. Y en esta hora vamos a abordar la temática concerniente a esta ocasión, basándonos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. Hoy estamos inmersos en una crisis, en una contingencia sanitaria debido a la pandemia mundial del COVID-19. Y esto ha traído un descontrol, ha trastocado el mundo nacional e internacionalmente, es decir, todos los sectores político, social, económico, educativo, se han trastornado totalmente, así aún el mundo religioso
está afectado por esta pandemia inesperada, que es algo inédito, que nadie previó, ni nadie se preparó, ni nadie reaccionó ante esta pandemia como debiera ser. Es decir, fue la sorpresa, y paulatinamente se comenzaron a tomar las medidas, y aún ya que estamos a más de 30 o más días de que comenzó todo, aún se están haciendo los ajustes para enfrentar esta crisis sanitaria, que ha tenido como consecuencia que todos los templos de todas las creencias en todo el mundo estén cerradas. Gracias a Dios que el pastor de esta congregación, el hermano Juan Reina Duque, ha tenido a bien someterse a la instrucción de las autoridades y suspender los cultos públicos en este templo debido al peligro de contagio, que obviamente cada vez nos damos cuenta de la gravedad del problema, del contagio que se puede multiplicar y afectar muchísimas vidas. Así es que esto ha afectado el asunto del orden de los templos, un lugar donde los creyentes se reúnen, y en esta fecha tan especial, pues quisiera enfocarme a esta temática acerca del templo, porque dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. El templo generalmente se puede entender como un edificio donde se rinde culto público a la divinidad. Es un lugar de adoración y de encuentro con Dios. Pero esta circunstancia tan especial de la cual estamos mencionando en el libro de los Hechos, en el tiempo de la iglesia primitiva, que Pedro y Juan subían juntos al templo, así no era en el principio. En el principio, ¿verdad?, fueron los altares y los holocaustos en tiempo de Adán, en tiempo de Noé y en el tiempo de los patriarcas. Después, en el tiempo de Moisés, estos altares de adoración y de holocausto se cambiaron por la adoración en el tabernáculo para el pueblo de Israel, centro de fe y de adoración, y era el tabernáculo una tienda móvil que cuando Israel peregrinaba en el desierto la trasladaban de un lugar a otro, y ahí se daba culto a Dios. Y fue en el tiempo del rey Salomón cuando por primera vez en la historia que narra la Biblia surge la temática del templo para la adoración y búsqueda de Dios. Entonces, en la historia de Israel, en el Nuevo Testamento, surge el templo que marcaría todo el resto de lo que sucedía en Israel mientras se escribía el Antiguo Testamento, y así ocurrió por muchísimos años. En el transcurso del tiempo, no nomás fue el templo que construyó Salomón, que fue más o menos en el año cuarto de su reinado, sino que tuvo un tiempo de uso, bastante tiempo de uso, hasta que Nabucodonosor vino y atacó a Israel y destruye ese templo construido por Salomón. Después, en el año 600 a.C., se reconstruye el templo por Zorobabel. Eso está narrado en Esdras, en el capítulo 6 y en el capítulo 8.
Y también ese templo comenzó a ser el centro religioso de adoración en el pueblo de Israel. Así pasaron los años hasta que en el periodo de silencio que está entre los Antiguo y el Nuevo Testamento, surge Herodes como gobernante y construye el templo que se le llama comúnmente de Herodes, más o menos como unos 20 años antes de la venida de Jesucristo. Y ese templo sobrevivió, Jesús lo visitó, el templo de Herodes, ese templo que reverenciaban mucho los judíos según el Evangelio según San Juan, y dio una enseñanza acerca del templo destruido, y ellos decían, pero ¿cómo tú nos dices que este templo que se tardó tantos años para construirlo, dice que se va a destruir? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, dice, destruí este templo y en 3 días lo reedificaré. Y así fue. Entonces, la temática del templo siempre marcó desde el rey Salomón a la historia de Israel. Todos los profetas lo mencionan. Hay un texto en Habacuc 2:20 que dice, mas Jehová está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra. Pero Israel, al ser atacado en el año 70 y destruido el templo en Jerusalén, el templo de Herodes, y entonces cambia la perspectiva de Israel y ya no más practican la adoración en un templo. A partir ya del Nuevo Testamento vemos a Israel, a los judíos, tener como centro de adoración un lugar que le llamaron ellos la sinagoga. Y hasta la fecha ellos siguen reuniéndose en sinagogas en las ciudades, donde se lee la escritura, se adora a Dios, se instruye a la gente. Y del templo de Herodes nada más queda una fracción de una pared del muro de los lamentos hasta el día de hoy, que también se le llama Hotel. Y ahí en el muro de los lamentos los judíos lloran y oran, porque es los últimos vestigios de la costumbre que ellos tenían de reunirse en un templo principal nacional. Entonces Israel se olvida de este concepto y entra en la figura de la sinagoga. Ahora bien, la iglesia cristiana primitiva toma la figura del templo judío, de reunirse en templos, y dice la palabra de Dios que un ángel le dijo a los apóstoles, id y estando en el templo de pie, anunciad al pueblo las palabras de esta vida. Y todos los días en el templo, cita la escritura. Entonces, la práctica de reunirse en un edificio llamado templo para uso exclusivo del servicio de Dios, de la adoración a Dios, se reafirma en la iglesia primitiva. Y la iglesia del Evangelio Cuadrangular en México, en su crecimiento, ha llegado a continuar esta práctica de reunir a los creyentes en templos, ¿verdad? Y hoy la celebración de este 41 aniversario de la fundación del Templo La Hermosa es un testimonio fehaciente, un testimonio vivo del avance imparable de la obra cuadrangular a través de congregar a creyentes en la fe en lugares llamados templos de culto público, que son respetados por las autoridades nuestras y por la población en general. El templo entonces para nosotros los cristianos es un lugar donde hemos recibido instrucción, donde hemos pasado bastante tiempo en nuestras vidas.
Yo creo que en 30 años, pues hemos pasado varias miles de horas en el templo, siendo instruidos por la palabra de Dios, y grandes sucesos en nuestra vida, en el interior de los templos, sucesos de parte de Dios nos han marcado. Quiero mencionar algunas cosas. En primer lugar, en el templo se nos predica el Evangelio de salvación y se nos predica todo el consejo de Dios para nuestra dirección. Anunciada en el templo las palabras de esta vida, dice Hechos 5:20. Entonces, cuando nosotros encaminamos nuestros pasos en el principio, acercándonos a un templo, y allí tuvimos un encuentro vivo con el Salvador y Señor nuestro, y nuestra vida fue transformada, se debió a eso, de que alguien tuvo la idea de fundar un templo. Como aquí en esta ocasión estamos celebrando el 41 aniversario de la fundación de este templo, que para la gloria de Dios. Entonces, en el templo se nos predica la palabra, se nos instruye en las cosas del Señor. Número 2, en el templo se nos ministran también las ordenanzas del bautismo en agua y la Santa Cena. Personalmente, a los 3 meses yo de convertido, fui bautizado en agua por el pastor Daniel Monsiváis, pastor en el templo Dios es Amor, en la colonia Pablo de la Garza, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aquí traigo todavía, guardo pues milagrosamente el certificado de bautismo de ese acontecimiento que me extendió el pastor en aquella ocasión, hace tantos años. Entonces, en el templo se ministran las ordenanzas del Señor, como son el bautismo en agua y también la Santa Cena. En aquella ocasión que yo fui bautizado, ese mismo domingo, fui recibido como miembro de la iglesia del Evangelio Cuadrangular y fui ministrado en la Santa Cena. Y todos nosotros hasta el día de hoy, todo cristiano, tiene que seguir estas ordenanzas del bautismo en agua y la Santa Cena. Número 3, ha sido en el templo donde hemos sido instruidos y discipulados para ser seguidores fieles de Jesús a través de la escuela dominical, a través de las conferencias, a través de las predicaciones y enseñanzas de los pastores y a través de la administración del Espíritu Santo. En el templo hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, según Hechos 2:4. Yo lo recibí en el templo Dios es Amor cuando estaba siendo reconstruido en una ampliación. Y ahí afuera en el jardín de la colonia Pablo de la Garza, allí yo recibí como a las 10 de la noche, después de un culto donde predicaron los americanos, recibí el bautismo de poder con la evidencia de hablar en otras lenguas, según Hechos 2:4. En el templo para nosotros es una casa de oración, donde nosotros hemos presentado nuestras peticiones al Señor y hemos encontrado respuestas, según Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. En el templo hemos recibido sanidad divina, se nos ha ministrado la oración de fe, se nos han impuesto las manos. En el templo se nos han dado palabras proféticas, palabras inspiradas, para darnos ánimo y valor y aliento para seguir caminando en la obra del Señor. En el templo hemos gozado y hemos disfrutado de compañerismo inolvidable con innumerables hermanos en la fe de Jesucristo. Cada uno de ustedes, apreciable congregación, tendrá su propio testimonio de las bendiciones espirituales que ha recibido mediante el congregarse en este lugar, Templo La Hermosa, lo cual debemos agradecer a Dios y glorificar su nombre por todo ello. Recordemos que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Dios bendiga al amado pueblo de Dios que ha escuchado atentamente este mensaje, y nos gloriamos en la palabra de Dios que dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este aniversario 41 de esta
amada congregación, porque está celebrando la fundación de este edificio y de donde se alaba tu nombre, predica tu evangelio y de donde ocurren señales y maravillas de parte tuya. Sigue bendiciendo al pastor, por el cual te damos muchas gracias por su vida y ministerio. Fortalécelo, hermano Juan Reina Duque, y sigue respaldando a cada familia de esta congregación. Y en esta contingencia sanitaria, líbranos del mal y de todo peligro que quieras echar al amado pueblo de Dios que se reúne en este lugar. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un anuncio más, hermanos. Quiero decirles que queremos participar de la Santa Cena. Nos hace mucho provecho a nuestra vida espiritual. Aún está el cuerpo y el alma, ¿ah? Porque al tomar la Santa Cena estamos recordando la venida de Cristo, ¿ah? Un nuevo pacto y hacer memoria que Él viene por acá. Va a venir por nosotros, no en tierra, sino que en los aires, ¿verdad? Seremos arrebatados en los aires con Él, ¿ah? Pero quiero decirles que queremos estar preparados para ese día, 9 de mayo, a las 12 del día. Quiero tomar tiempo, unos cuantos días, serán como unos 10, 12 días de aquí a allá. El anuncio es para que usted prepare su vida espiritual, esté limpio, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, para no dar sirviendo al cuerpo del Señor. Por tanto, hay muchos debilitados, enfermos entre vosotros y muchos duermen. Que si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por eso el Señor implantó la Santa Cena para estar bien preparados todo el tiempo, día a día, porque en cualquier momento puede venir por nosotros. Por eso Él dijo que tenemos que orar todos los días, estar limpio. Así como a usted le gusta bañarse todos los días en la mañana o en la noche, eso es su cuerpo. Cuánto más el alma, nuestra vida espiritual debe estar limpia, ¿verdad? Entonces lo esperamos. Ahí en su casa, compre su jugo, su galleta, para estar preparados el día 9 de mayo. Estaremos anunciando en días sucesivos para que ustedes no se lo olviden, que el día 9 de mayo a las 12 del día. Dios les bendiga. Habla hermano Juan Reina Duque. Allá en la iglesia de Anagua, también comuníquese uno a otro. Si no saben los demás, usted comuníquele, dígale que el día 9 a las 12 del día estamos preparándonos listos para ese día. Amén. Dios les bendiga.